En los primeros capítulos de este libro hemos visto el ascenso de Samuel, que él está creciendo y trabajando en el tabernáculo con Elí. Y en este capítulo vemos el término de su ascenso. Él llega a su posición y su papel en el reino de Israel en este capítulo. Vamos a leer el capítulo y luego estudiarlo con el bosquejo que ya tienen en el boletín. Leamos entonces 1 de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel.
Cuando yo era niño, esto fue uno de mis capítulos favoritos en las Escrituras, por razones obvias, creo. Pero quiero que la primera cosa que vamos a hacer es explicar algunos de los detalles del texto para que entendamos mejor lo que está sucediendo en este capítulo. Y luego pasaremos por los puntos en el bosquejo. Entonces, déjenme explicarles unas cosas. En primer lugar, vemos que Elí es viejo y gordo y ahora ciego. Él no puede ver y él es un hombre muy viejo, y en otro capítulo dice que era un hombre muy, muy grande, un hombre muy gordo. Él está acostado, Elí. Y en versículo 3 nos dice dónde sucede esta escena. Pues en el tabernáculo. Dice el templo de Jehová, pero esto en aquel momento fue el tabernáculo de Jehová en Silo. Y Samuel está acostado en el lugar santo del tabernáculo, porque sabemos que él está tendiendo a la lámpara de Dios. Estamos en la noche porque dice que la lámpara no se había apagado. En Éxodo capítulo 20, Dios había instituido que los sacerdotes deben arder una lámpara por la noche, cada noche. En Éxodo 27, los versículos 20 al 21 dice: mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Entonces, cada tarde hasta la mañana arden la lámpara en el lugar santo del tabernáculo. Y en versículo 3 dice: Samuel estaba durmiendo antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces, es la noche, obviamente. Es la noche y Samuel está en el tabernáculo. Ahora bien, voy a dibujar brevemente el diseño del tabernáculo, que es así. Y esto es el este, el norte, el sur y el oeste. Entras por el este, y aquí está el lugar santo. El lugar santo, donde estaba un velo hasta el lugar santísimo. El lugar santísimo con la arca del pacto. Y aquí había una mesa con los panes y la lámpara de Dios. Antes, fuera del velo, dice, en el lugar santísimo donde había puesto la arca. Y Samuel está aquí, en el lugar santo. Dice en versículo 3: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, etc. Samuel no está en el lugar santísimo, sino en el lugar santo, porque él fue encargado con tender a la lámpara por la noche. En el tabernáculo de reunión. Y recuerden que el tabernáculo tuvo columnas y cuerdas y estacas para crear el lugar, y también para erigir el tabernáculo mismo. Y Samuel está dentro de la tienda, dentro del tabernáculo, en el lugar santo. ¿Por qué es que Samuel no reconoció que Jehová le hablaba? Porque Samuel está en el lugar santo y Elí está, no sé dónde, pero en algún lugar
cerca, pero no en el mismo lugar. Entonces Samuel, si Elí le llama, Samuel va a oír su voz por medio de las cortinas de la tienda. Y Samuel, estando aquí, oye la voz de Jehová por medio del velo. Pero Elí está en algún otro lugar cerca. Es decir, Samuel oye una voz por medio de las cortinas del tabernáculo. Y en aquel contexto no es tan fácil saber de dónde viene una voz, si está pasando por cortinas. Cuando me siento en mi patio para almorzar, los niños que juegan en la escuela están gritando y gritando. Y sus voces están siempre bouncing, ¿cómo se dice? Sí, están siempre, ¿cómo? Rebotando de mi garaje y la casa y las paredes, y a veces no sé de dónde viene el sonido de sus voces. Y otras personas que me han visitado a veces dicen, ¿hay niños en la iglesia? Porque sus voces suenan como están aquí, pero la verdad es que están en otro lugar. Samuel está acostado y oye una voz por medio de las cortinas del tabernáculo. Lo que Samuel no reconoció es que esta voz salió de la arca, o el arca, salió del arca de Dios. Si recuerdan, cuando Moisés entró en el tabernáculo, Dios apareció sobre el arca en una nube de gloria. Había una luz gloriosa, pero una luz también oscurecida por una nube de gloria que apareció entre los querubines sobre el arca de Dios en el lugar santísimo. Y las escrituras nos dicen que la voz de Dios emitió de esta nube de gloria sobre el arca de Dios. Dios aparece sobre el arca y su voz sale de esta gloria visible en el lugar santísimo. Samuel obviamente no puede ver esto porque no está en el lugar santísimo, pero está oyendo la voz de Dios del lugar santísimo. Dios llama a Samuel, Samuel. Él piensa, ¿será Elí entonces? Elí me necesita. Elí es un viejo, es un ciego, me necesita. Y Samuel tiene sueño. Cuando nosotros tenemos sueño a veces no pensamos claramente, ¿verdad? Si despiertas a una persona en los primeros momentos, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué día será? ¿Qué hora es? Samuel no percibe que Dios lo llama. Y tampoco Elí, él no reconoce inmediatamente qué está pasando. Pero después de 3 veces, Elí percibe, en versículo 8, dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y noten que le dice en versículo 9, si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Elí le dice a Samuel que él debe responder a Dios por su propio nombre. Cuando Dios te llama, usa su nombre, responde con su nombre. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Pero es interesante que Samuel quizás tuvo miedo de decir esto, porque cuando él recibe la palabra de Dios, él dijo en versículo 10, habla porque tu siervo oye. Él no quiere decir el nombre de Dios, o quizás se olvidó en el momento por el estrés de lo que estaba pasando. Pero al fin, Elí se da cuenta de qué está pasando, Samuel se da cuenta, Dios le habla y Samuel responde y Dios le revela
su promesa y su maldición contra la casa de Elí. Y recuerden, en capítulo 2, Dios ya le había revelado a Elí esta maldición. Pero Dios está confirmando esta profecía, esta promesa contra Elí a Samuel. Samuel luego tiene la responsabilidad de comunicar este mensaje a su maestro, a su señor Elí, y no quiere hacerlo. Pero Elí lo pone bajo una maldición. Dice en versículo 17, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Que Dios te maldiga, Samuel, si me engañas. Es como en las cortes, cuando una persona jura, I will tell the whole truth and nothing but the truth. Yo comunicaré la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Es un juramento y usamos juramentos para garantizar la verdad de lo que decimos. Elí le pone a Samuel bajo un juramento para forzar que él hable toda la verdad. Y Samuel lo hace. Dice que Samuel no escondió nada, le reveló todo. En los últimos versículos de este capítulo, vemos, como dije al principio, el ascenso completo de Samuel. Él ha llegado a su posición y su papel en el reino. Pero es interesante que Samuel termina no como un sacerdote, sino como un profeta. Hasta ahora Samuel ha sido un sacerdote trabajando con Elí, en Silo, en el tabernáculo. Pero vemos que Dios le ha llamado para otro propósito, que él será un profeta en Israel. Y esto tiene sentido. Samuel era un levita, pero no era de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces, como niño, él puede ser un siervo de los sumos sacerdotes, pero como hombre, él no sería lícito o tan propio que él sirva en el tabernáculo. Entonces, él no será un sumo sacerdote porque no es de esta familia. Él será un profeta de Dios en el reino. Y todos saben en todo el reino, desde Dan en el norte hasta Beerseba al sur, en todo el reino, todos saben que Dios habla por medio de él. Habiendo explicado el texto, vamos a aplicarlo en varios puntos en el bosquejo. En primer lugar, entonces, hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay un énfasis en este capítulo sobre la palabra de Dios, la revelación de Dios, la importancia de recibir la revelación de Dios. En primer lugar, vemos la bendición de la palabra escrita. La bendición de la palabra escrita. Este capítulo nos dice en versículo 1 que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ellos tenían los escritos, las escrituras de Moisés, los libros de Moisés. Pero ¿había muchas copias? No. ¿Y cuántas personas en aquel tiempo sabían leer? Algunos de los levitas o los sacerdotes, pero casi nadie. No necesitas saber leer en aquel tiempo. Entonces, las escrituras eran importantes, pero no fue una parte de la vida normal de los israelitas. No tenían copias y copias de las escrituras que existían en aquel momento. Ellos dependieron mucho de la revelación de Dios por medio de los profetas. Un profeta llega a tu ciudad o a tu familia y dice, así dice Jehová.
Así dice el Señor. Pero en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios. No había visión con frecuencia. Nosotros debemos reconocer que no es así para nosotros en nuestro tiempo. Y que es una bendición que tenemos la palabra de Dios completa y escrita para todos nosotros. No estamos diciendo, ay, no hay visión. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? No estamos quejándonos de eso porque tenemos la palabra de Dios. La tenemos escrita, completa y en el idioma de todos los países o todos los pueblos. Esto es una bendición muy grande para nosotros. Esto es algo que la Reforma restauró a la iglesia. La iglesia católica había prohibido la traducción de la palabra de Dios. Solamente había copias en latín. Y fue un pecado, según ellos, fue un pecado traducir la palabra de Dios en los idiomas comunes del pueblo. La Reforma, algo importante de la Reforma fue no, debemos traducir y publicar la palabra de Dios en todos los idiomas de todo el pueblo común para que cada cristiano pueda tener y leer la palabra de Dios. Esto es una bendición para nosotros, no solo en contraste con 1 de Samuel 3, sino en contraste con muchos de los siglos de la historia de la iglesia. Cuando escasea la palabra de Dios es un desastre. Es un castigo, es una maldición. Pero nosotros tenemos la bendición y la ventaja y el privilegio de tener la palabra de Dios escrita, traducida, publicada, disponible para todos en todo momento. Para nosotros es difícil reconocer el valor de esto porque siempre ha sido así para nosotros. Y qué bueno. Pero debemos valorar, apreciar mucho la bendición de tener la palabra de Dios y tenerla escrita y accesible siempre para nosotros. La palabra de Dios nunca será, ¿cómo decirlo? Nunca sufriremos una escasez de la palabra de Dios. Claro que un gobierno podría destruir copias y copias y copias de no sé qué, pero no vamos a sufrir de una escasez. Y saben que cuando en enero fui a Hawái y unos de los hermanos allí eran su abuela era una rusa y vivía en Rusia. Y su abuela fue encarcelada con otras mujeres en campamentos de trabajo o esclavitud más o menos en Siberia. ¿Por qué fueron encarceladas esas mujeres? Por ser cristianas en un país comunista. Y los carceleros tenían un gran problema con esas mujeres. Que las mujeres, su trabajo en el campamento fue hacer ropa, tejer y esas cosas. Entonces tejerían copias del Evangelio de Juan. Usarían la tela y escribirían, o no sé exactamente cómo, pero con sus habilidades ellos estaban produciendo el Evangelio de Juan desde la memoria. Y los carceleros encontrarían esas cosas y los destruirían. Y los en autoridad sobre los carceleros, a warden, no sé, los encima de los carceleros dijeron, tú tienes que detener y parar esto, ya no más. Y los carceleros dijeron, no hay nada que podemos hacer. Las mujeres la tienen memorizada. La palabra de Dios la tienen memorizada. Y cuando hacen la ropa, pues de memoria,
crean el Evangelio de Juan otra vez y la comparan entre ellas para que sea genuina y verdadera. Pero los carceleros dijeron a sus autoridades, a sus oficios, no podemos destruir la palabra de Dios de estas mujeres. Nosotros que tenemos la palabra escrita y que la estudiamos, no vamos a sufrir de una escasez de la palabra de Dios. Dios nos ha bendecido. Si hay un pecado entre nosotros, es el pecado de no valorar, no apreciar suficientemente lo que tenemos. Ninguno de nosotros diremos, la palabra de Jehová escaseaba cuando yo era niña o cuando yo era niño. No, porque Dios nos ha bendecido ricamente. Y debemos aprovecharnos y apreciar mucho la palabra escrita. Segundo, la primacía de la palabra predicada. Cuando yo era niño y leí 1 Samuel 3, yo pensé cuando estaba acostado en mi cama, ¿Dios me llamará a mí así? Porque tengo el mismo nombre, obviamente. Quizás no tenías este pensamiento en su niñez, pero a veces muchas personas piensan, voy a oír la voz de Dios, voy a oír la llamada de Dios. Y la respuesta es no, pero también sí. La respuesta es no en el sentido que Dios ya no habla así a su pueblo en una voz que se oye, pero Él ha declarado su palabra finalmente en las Escrituras y la ha preservada. Pero a la misma vez decimos que sí escuchamos o oímos la voz de Dios cuando la palabra de Dios se lee y cuando la palabra de Dios es predicada. Porque la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios es la palabra de Dios, la palabra misma de Dios mismo. Entonces, cuando se lee, es la voz de Dios al pueblo de Dios. Pero nosotros hablamos acerca de la primacía de la predicación de la palabra de Dios, porque por medio de la predicación de la palabra de Dios, la voz de Dios habla a su pueblo en nuestro tiempo y en nuestro lugar. Y entonces la predicación fiel de la palabra de Dios es la palabra de Dios y es la voz de Dios por medio de sus ministros a su pueblo. Noten la predicación fiel de la palabra de Dios. Pero suponiendo que la predicación es fiel, es la palabra de Dios para su pueblo otra vez. Es su palabra para nosotros en nuestro tiempo y en nuestro contexto. Esto obviamente pone una responsabilidad muy grande sobre los predicadores para predicar fielmente, ¿no? Y sobre todo en sus aplicaciones, aplicar la palabra correctamente. Pero al fin, la predicación fiel de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la fe es por ¿qué? Por el oír. Y el oír de la palabra de Cristo. Entonces, cuando los predicadores anuncian la palabra de Dios, la palabra de Cristo, los que escuchan a la voz de Cristo. Y así la fe es por el oír, porque uno oye la voz de Cristo, la voz del buen pastor, y creen en Él. Debemos recordar siempre que la palabra de Dios habla a nosotros en nuestro tiempo, no en voces secretas, sino en público, por medio de la lectura y la predicación de la palabra de Dios. Y hay otra primacía de la palabra predicada, y es que esto explica las otras cosas que hacemos en la adoración de Dios. Un sacramento no es un sacramento aparte de la palabra de Dios. Por ejemplo, durante el almuerzo, cada uno de nosotros comemos
unas cosas y comemos juntos. ¿Por qué es que no es la cena del Señor? ¿Por qué es que la cena del Señor es otra cosa y es un sacramento? Porque la palabra de Dios ha instituido y explicado qué es esto y por qué lo hacemos. Las dos son cenas o son comidas, pero uno es un almuerzo entre hermanos, otro es una cena con el Señor y su iglesia, porque la palabra de Dios explica esto. Pero si les digo que vamos a hacer tal cosa en la adoración, con nada de la palabra de Dios para establecerlo, no es un sacramento, no es un medio de gracia, no es algo que Dios ha instituido. Por eso la palabra escrita y predicada son necesarias, y la palabra predicada explica y aplica la palabra escrita para el pueblo de Dios en nuestro tiempo y en nuestro contexto. Así también el bautismo. Cuando bañas a tu niño, ¿por qué es que esto no es un bautismo? Los dos son baños, los dos son lavamientos, pero uno es un bautismo y otro no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios determina y explica el uno y el otro. Y bañar a nuestros niños no es bautizarlos, aunque se ven como casi las mismas cosas. Al poner la persona bajo del agua y levantarlo, la palabra de Dios controla lo que hacemos, por qué la hacemos y cómo la hacemos. También, número 3, la necesidad del poder del Espíritu. Samuel dice, en obediencia a Elí, habla, porque tu siervo oye. Él quiere recibir la palabra de Dios. Ahora bien, ¿es esto suficiente? El mero hecho de haber oído. Todos nosotros hemos escuchado a la lectura de Lucas y ahora a la predicación de 1 de Samuel. Todos oyen, pero necesitamos algo más para que sea eficaz en nuestras vidas. Y esto es la bendición del Espíritu Santo sobre la palabra de Dios. Nosotros debemos decir, habla Jehová, porque tus siervos oyen, y orar que Dios bendiga. Orar que Dios obre por medio de su palabra para bendecirnos, para santificarnos, para salvar a su pueblo. Nosotros debemos acercarnos a la lectura y la predicación de la palabra esperando que Dios nos bendiga y creyendo que Dios nos bendecirá, pero también escuchando con atención, con esfuerzo, con fe y con obediencia. Ansiosos y deseosos de recibir la palabra de Dios. Habla Jehová. Y pensamos, pues sí, si Dios me habló en alta voz, yo estaría atento. Pero quiero decirles que Dios les está hablando en alta voz. En la lectura y la predicación fiel de su palabra. Y debemos tener la misma atención como Samuel, escuchando para la voz de Dios, pero pidiendo siempre que Dios bendiga. Necesitamos que Dios bendiga la proclamación y la lección o la lectura de su palabra. Si el predicador piensa, pues solo tengo que leer mi sermón, y el oidor piensa, solo tengo que estar presente para el sermón, esto no es suficiente. Sí, tengo que predicar mi sermón, pero necesito que el Espíritu bendiga esta proclamación. Y tú tienes que estar presente para escuchar, pero tienes que escuchar activamente y pedir que el Espíritu bendiga esto.
para que no pensemos de la palabra de Dios como algo garantizada. Pues él leyó su manuscrito y yo estaba presente. Si así tratamos la palabra de Dios, quizás Dios quitará su bendición de la palabra y diremos que escaseaba en aquellos días la palabra de Jehová, no por falta de la palabra escrita, sino por falta del poder del Espíritu entre nosotros. Y esto nos trae al 4 punto, una maldición para los sordos y los con comezón de oír. Dijo Dios en Amos 8, 11 al 12, «He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán». Cuando el pueblo de Dios no aprecia su palabra, lo toma por algo garantizada, cuando están escuchando pero no oyen, o oyen pero no escuchan, no sé exactamente cómo decirlo, cuando escuchan para sus propios intereses, provocan a Dios para quitar su bendición de su palabra. Hemos visto que Ofni y Finees tenían la palabra de Dios, mucho más que el resto de Israel, pero lo trataron con menosprecio. Entonces Dios les quitó del sacerdocio, y esto fue su palabra para maldecirlos. Ellos oyeron pero no escucharon, o escucharon pero no oyeron. Eran sordos, Ofni y Finees. Sordos a la palabra de Dios, no sordos literalmente o físicamente, sino espiritualmente. Y en la iglesia nuestro problema no es tanto, no quiero oír. Eso no es tanto el problema. Si no quieres oír, ¿por qué estás aquí? El problema más es tener comezón de oír. Yo quiero oír lo que me agrada. Yo quiero oír al predicador más elocuente o más interesante. Somos como los atenos que siempre querían oír algo nuevo. Algo nuevo. Y la iglesia sufre de dos cosas, más que dos, pero dos. Uno es el carro y el otro es el internet. Con el carro y con el internet uno puede ir a cualquier iglesia, y con el internet uno puede oír cualquier predicador. ¿Es esto malo automáticamente? No, obviamente que no. Pero facilita que nosotros nos agrademos a nosotros mismos, o que vamos en busca de lo que agrada a nuestros oídos. Y Dios enviará un hambre de oír la palabra de Jehová si tratamos su palabra así. Nuestra prioridad en buscar una iglesia y estar en una iglesia es la fidelidad de la doctrina. La fidelidad de la doctrina, que se mide no en comparación con mis preferencias, sino en comparación con la palabra misma. Y versículo 21 nos dice que Dios estaba presente en Silo por su palabra. Su presencia es mediada por su palabra. Él está presente por su palabra. Si yo quiero saber, ¿está presente Dios en esta iglesia o en otra iglesia? Si su doctrina es pura, si se proclama fielmente, sabemos que Dios sí está presente. Hay unos que dicen, pero siento más la presencia de Dios con un show. Pero esto no es la presencia de Dios, es un show.
La presencia de Dios es por su palabra. Versículo 21 dice, Jehová volvió a aparecer en Silo. ¿Cómo? Dios volvió a aparecer, ¿en qué manera? Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Jehová está presente. Dios está presente porque su palabra ahora está saliendo de Silo por medio de Samuel. Y en una iglesia debemos tener oídos para oír, pero no siendo sordos o con comezón de oír, sino hambrientes para recibir la palabra pura de Dios, no la palabra de los hombres. No quiero ser entretenido, quiero ser alimentado por la palabra de Dios. Y debemos pedir que Dios no quite de nosotros su bendición. Número 5. Palabras que hieren y curan. Cuando Dios llama a un profeta, a veces su primer responsabilidad es algo que no quieren hacer. Dios dice, tú serás mi profeta. Y el profeta dice, por favor que no. No. Samuel, su primer trabajo, su primer quehacer es anunciar un mensaje que él no quiere anunciar. Él es un joven y tiene que decirle a Elí, un hombre que había un amor paternal entre Elí y Samuel. Le llama mi hijo y Samuel obviamente es obediente y le respeta. Samuel no quiere decirle a su padre como un stepfather. Sí, como un padraste. No quiere decirle, Dios va a destruir tu casa y todos tus hijos y más. No quiere decir esto. Pero él tiene que decirlo. Él tiene que anunciar el mensaje de Dios. Aun cuando hiere a Elí. Elí reconoce esto. Reconoce que Samuel no quiere revelar la palabra de Dios. Y Elí le anima por el juramento. Pero Elí está diciendo, no, dime, no escondas nada. Samuel entonces responde y le revela todo. Elí dice, Jehová es. Haga lo que bien le pareciere. Entre nosotros, hermanos, las palabras, hay palabras difíciles a veces que uno tiene que decir a otro. Y son palabras que hieren, pero también son palabras que curan. Como dicen en los proverbios, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. A veces es necesario decir cosas que hieren a la otra persona con el propósito de curar a tal persona, no hacer daño. Por ejemplo, el evangelio mismo. Las buenas noticias de salvación en Jesucristo. La idea misma de salvación supone algo, que necesitamos salvación. ¿Salvación de qué? De nuestro pecado. Nuestra pecaminosidad, la naturaleza del hombre y nuestro pecado, nuestros pecados actuales que hemos cometido u omitido. El evangelio es un mensaje que ofende y tropieza porque hay personas que no quieren admitir que yo soy un pecador. El evangelio hiere, no hace daño, pero hiere, pero también cura. Cura. Porque en Cristo Jesús nuestra pecaminosidad y nuestro pecado, todo, recibimos salvación por medio de Él. En la regeneración Dios empieza a purificarnos y por la justificación por la fe Dios perdona todos nuestros pecados. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo Jesús muchas veces. Algunos judíos dijeron, sus palabras son duras y salieron de él. Jesús les preguntó a los discípulos,
¿irán ustedes también? Y dijeron, ¿cómo respondió Pedro? ¿A dónde iremos? Tú tienes las palabras de vida. Hay palabras que hieren, como el mensaje de Samuel a Elí, pero curan. Jehová es. Jehová es. Haga lo que bien le pareciere. Nosotros anunciamos las malas noticias del pecado de cada uno, pero las buenas noticias del Evangelio y la salvación en Jesucristo. Y hablando de Jesucristo, vemos en segundo lugar y finalmente que en Samuel, él es una figura que representa a Moisés y a Jesús. Moisés y Jesús. Dije que para el resto del libro, Samuel no será un sacerdote, sino un profeta. Él será el fiel profeta, el profeta fiel de Israel. Y Dios había prometido en Deuteronomio 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuando Dios habla a Samuel de la arca de Dios en el lugar santísimo, esto es algo fantástico. Esto es como, ¿a quién le ha hablado Dios así en el pasado? A Moisés. Esto no es normal. Esto no es regular que los sacerdotes entran y Dios les habla de la arca. Eso no es normal. Dios habló a Moisés así. Entonces Samuel es un profeta como Moisés, pero no es el profeta como Moisés. Es un profeta como Moisés, pero no es el profeta como Moisés. Samuel representa otra parte de la formación del reino de Israel. Ya tenemos el sacerdocio. Él es ahora un profeta residente, algo que Israel no tenía. Un sacerdocio residente, un profeta residente, pronto un rey residente en el reino. Esto es la formación del reino de Israel. Y al tener profetas residentes, eso es una bendición muy grande para el reino. Ahora la comparación es esto. Que en Cristo tenemos un sacerdote residente, tenemos un rey residente, tenemos un profeta residente. Y Jesús es el profeta como Moisés, porque Dios no revela su palabra a Cristo Jesús. Cristo es la palabra de Dios en la carne y Él habla de su propia autoridad porque Él es Dios. Jesús no es la palabra de Dios mediada por otra persona. Él es Dios mismo hablando la palabra de Dios a nosotros. Nuestro reino, la iglesia, el reino de Cristo, tiene un profeta residente. Y como dice en Israel, todos sabían que Samuel es el profeta de Dios. Desde Dan a Berseba, todos saben. Y ninguna de sus palabras caen al piso. Dios confirma todas sus palabras. Así también con el Señor Jesucristo. ¿Qué ha prometido Jesús que no se ha cumplido o no se cumplirá? Todo lo que dice Jesús debemos confiar en sus palabras. Porque Él habla la palabra de Dios, porque Él mismo es Dios. Y es una bendición tener un profeta residente. Y saben que Jesús continúa hablando a su iglesia por medio de sus ministros. Y la lectura, la lección y la predicación de la palabra de Dios. Si pensamos, ay, cuánto me gustaría que Jesús nos hable a nosotros. Nos habla, hermanos. Él cumple su oficio de profeta por medio de sus ministros. Por medio de la palabra leída, por medio del
de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Él habla a nosotros para decir, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Recuerden a mí. Él habla a nosotros. Tenemos un profeta y Él sigue hablando a nosotros. Pero Deuteronomio pronuncia una maldición contra los que no oyen. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y Jesús mismo pronunció esas maldiciones, esas ayes contra el pueblo de Israel, que vieron sus milagros, oyeron su predicación y no respondieron con fe. Dios requiere de tales personas su cuenta. Él dice, ok, yo les he dado mi palabra por medio de mi Hijo, mi revelación final por el profeta perfecto, Dios en la carne. Esto es lo que yo les he dado. Ahora, ¿qué han hecho con esto? Muéstrame tu cuenta. Dice Dios, ¿cómo han gastado? ¿Cómo han gastado el evangelio que yo les he dado por mi profeta perfecto? Cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios y decir, Dios, yo he respondido por la fe. Yo he creído en el mensaje, con fe imperfecta, pero con fe verdadera. Yo he creído, perdona mi incredulidad. Y otros dicen, no tienen nada para decir porque se dan cuenta de que han malgastado el evangelio que Dios les ha dado. Dios les ha dado un vaso de agua y lo han vaciado sobre arena. Ahora ya, it's gone. No sean como agua en arena cuando reciben la palabra de Cristo. Dios te pedirá cuenta. ¿Qué dirás? Debes decir, heme aquí, yo soy un pecador. Y yo confieso tu Hijo Jesucristo como Señor. Y yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ten misericordia de mí y perdona mis pecados. Oh Dios, por favor. ¿Y saben qué? Dios salvará a tal persona. Dios salvará a todos los que le invocan por el nombre de Jesucristo. La fe es por el oír de la palabra de Cristo. Entonces, como cristianos, nuestra disposición al acercarnos a la palabra de Dios debe decir, habla Jehová, porque tus siervos oyen. Y la disposición del no creyente debe ser, Dios, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados. Estoy oyendo por la primera vez. Sálvame y perdóname. Y en Cristo Jesús tendrás salvación. Oremos, hermanos.